¡Sos cuca vos! ¿Por qué hablas mierda de Milei? ¿Quién te paga? ¡Cristina te paga! Me grita una señora de 65 años a la cual la grieta política le quemó la cabeza. Y lo único que sabe decir es ¡Cuca! ¡Cuca, cuca! Pero si vos sos un drogadicto, un faloperito. Me grita un joven militante de La Libertad Avanza que tiene toda su pieza sin revocar, pero tiene póster de Milei pegado en sus húmedas paredes de su pieza. ¿Cómo te vendiste por uno sobre, pendejo, eh? ¿Cómo nos cagaste? Me escribe en mayúsculas un señor mayor que escribe vendiste con B larga. ¿Estás llorando, fachito de mierda, facho, putito? ¿Estás llorando? Mirá cómo te cagó tu presidente. Estos son los más ladrones de la historia, forro, fascista de mierda. Me grita un militante kirchnerista mientras revuelve la basura en Quilmes y le da gracias a Mayra Mendoza por tener basura para poder revolver, obviamente con los dedos en B. Y así gritan, descalifican, pero ninguno plantea una respuesta con fundamentos. Ni los militantes del gobierno para defender a los Menem o a Karina Milei, ni los militantes kirchneristas que creen que los casos de corrupción del mileísmo pueden tapar o hacer olvidar a la gran mayoría de la sociedad la mierda que fue el kirchnerismo. Pero como podemos observar día a día, tanto kirchneristas como mileístas son fanáticos. Por ende, no piensan, no razonan, atacan, descalifican, pero ninguno puede debatir o refutar algo. Lo único que hacen es repetir, repetir, repetir. Los mileístas repiten una pobre defensa del comunicador militante mileísta Diego Recalde. Como también repiten alguna otra defensa de algún otro tuitero más. Igual que los militantes kirchneristas que repiten defensas a Cristina según lo que diga C5N. Desde que se conoció el caso de corrupción de coimas en el Andis, que involucra a Karina Milei directamente, a Diego Spagnuolo, a Lule Menem y a los integrantes de la droguería suizo-argentina Sociedad Anónima, esto fue el martes 19, hace una semana. El gobierno decidió llamarse a silencio. No sabe, no contesta. Todos hacen como que acá no pasó nada. Al principio intentaron instalar que los audios fueron hechos con inteligencia artificial, pero luego el propio Spagnuolo lo terminó confirmando. No, el de los audios soy yo, dijo Spagnuolo. Desde Casa Rosada decidieron que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, salga a hablar. Y el propio gobierno nacional lo cagó a Guillermo Francos. Lo hicieron salir en vivo a decir que Milei no tenía una relación muy íntima con Spagnuolo, a pesar de que fue su abogado, su íntimo amigo, su abogado ultra archipersonal. Y le hicieron decir a Francos que la responsable de que Spagnuolo estuviese en el gobierno fue Victoria Villarruel. Apuntemos a Villarruel. ¿Le preguntó esto usted al presidente si había vínculo tan cercano con Spagnuolo y él, si eran amigos, no sé? ¿Había sí tanto vínculo? No, sí le pregunté. Okay. Primero que nada me dijo que lo había acercado a La Libertad Avanza Victoria Villarruel. Ajá. Que después había estado en la campaña, en la primera, creo, la campaña del 21, no sé si había estado o estuvo en las listas o no estuvo, y sé que en la del 23 sí lo estuvo, pero estuvo en un lugar no salible. De manera que yo creo que él estuvo vinculado, no con un vínculo muy estrecho con el presidente, y después se fue acercando, y después le pidió, él le pidió al presidente el cargo del Andis. Y bueno, obviamente cuando le pidió el cargo, nosotros estábamos armando equipos y el presidente le pareció, él es un abogado, le pareció que podía ser razonable, etcétera. Le hicieron mentir y lo hicieron quedar como un reverendo pelotudo a Francos. Es más, hoy lunes, Francos tuvo que salir a pedirle disculpas públicas a Villarruel desde Twitter. Porque no fue Victoria Villarruel quien acercó a Spagnuolo a Milei. Fue el profesor José Luis Espert, el profe. Villarruel ingresó en el 2021 a La Libertad Avanza. Y Milei, ya en el año 2020,
conocía a Spagnuolo. Me cagaron la campaña, le dijo José Luis Espert a su entorno más íntimo. La relación de Spagnuolo con Espert excede lo institucional. El propio Spagnuolo lo definía como parte de mi segunda familia, con fotos y dedicatorias públicas hacia él y su esposa, la influencer María Mercedes González, alias La Divagante. Ahí la vemos en la foto, esa es la mujer de Espert. Esa cercanía vuelve inviable la estrategia de despegarse del escándalo, como intentó hacer el círculo de Milei. Espert y Spagnuolo se conocían hace más de 10 años. Y fue durante la primera campaña de Espert para presidente que Milei entabla relación con Spagnuolo. Luego Espert y Milei se separaron y bueno, ya todos ustedes conocen la historia. Es más, buscando en nuestro archivo, encontramos publicaciones de Espert en Twitter pidiendo a sus seguidores que sigan a Spagnuolo en su cuenta Rainier Wolf. Eso es del 4 de noviembre del año 2018. Sigan a mi amigo Rainier Wolf. Los sorprenderá. Nos sorprendió como el culo nos sorprendió tu amigo Espert. Y lo más loco es que en el mismo post, en la misma publicación, abajo en los comentarios aparece, valga la redundancia, el comentario del joven operador del gobierno y dueño del pasquín La Derecha Diario, Juan Doe, diciendo: un grande, Rainier Wolf. ¿Cómo la vieron, Bien espectacular el armado, diría un pseudo cineasta. Toda esta gente se conocía desde antes del 2020. Una defensa muy pobre. Desde el gobierno se apoyaron mediáticamente en Diego Recalde, figura militante libertaria simpática, o más que libertaria, mileísta. Diego Recalde es un personaje simpático que es fanático mileísta. El problema es que mandaron a Diego Recalde a la mismísima hoguera. Recalde no pudo defender con la fuerza de siempre al gobierno ante semejante escándalo. Estaba nervioso durante una entrevista en La Nación Más y atinó solamente a decir: es imposible que alguien le diga a Milei tu hermana está choreando, porque te echa. Y esa misma pobre defensa dio el relacionista público del gobierno, Luis Majul. A mí me suena un audio armado, yo no me la creo, yo creo que es una opereta en plenas elecciones, está demasiado armado como cuento y hay detalles que llaman la atención. La número 1 no te va a dejar WhatsApps. Cuando se refiere, tengo los WhatsApp de Karina en un ilícito. Es imposible que pase eso. Siempre esas cosas se derivan. Y otro dato es cuando le dice, yo le dije a Javier, tu hermana está choreando. ¿Es posible que le haya dicho a Javier algo así, este tipo? Imposible, imposible. Porque no le puedes decir a Javier eso. Vos sabés las consecuencias que tiene decir semejante cosa. Por lo tanto, a mí me suena que está armado. Y otro dato es cuando le dice, yo le dije a Javier, tu hermana está choreando. ¿Es posible que le haya dicho a Javier algo así, este tipo? Imposible, imposible. Porque no le puede decir a Javier eso. No le puede decir a Javier eso. Entonces la persona con la que habló ayer por la tarde el presidente, esa persona le preguntó: ¿y por qué habría que creerle, presidente? Y Milei respondió: porque si Spagnuolo me hubiera comentado lo que aparece diciendo en el audio, ¿sabés cómo le habría respondido? No, le dijo la persona, con una trompada. ¿Con una trompada? ¿Y por qué con una trompada?, le preguntó la persona. Porque no le iba a permitir que me dijera en la cara semejante barbaridad. Porque sé que mi hermana es inocente. Porque tanto ella como yo no estamos acá por plata o por poder. Se extendió mucho en ese tema, mucho. La persona que dialogaba con él le preguntó: ¿y si hubiera sucedido sin su conocimiento, presidente? No pudo haber sucedido, respondió. Y además yo ya demostré que no dudo ni dudaré en echar a cualquiera que pudiera estar en algo raro. Y sin importar el rango, Pero dije a cualquiera, con una única excepción. ¿Qué excepción?, se le preguntó. Mi hermana Karina.
¿Sabés cómo le habría respondido? Con una trompada, porque no le iba a permitir que me dijera en la cara semejante barbaridad. Y además yo ya demostré que no dudo en echar a cualquiera que pudiera estar en algo raro. Pero dije a cualquiera, con una única excepción. ¿Qué excepción?, se le preguntó. Mi hermana Karina. Es la defensa más mediocre y estúpida que alguien puede dar. O sea, a ver, analicemos lo que pasó. La idea es que acá analicemos esto. O sea, que si un funcionario que es capaz y es honrado, ponele, ve un hecho de corrupción en el gobierno y tiene la posibilidad de decírselo al presidente, ¿el presidente lo caga a trompadas o lo echa? O sea que si un funcionario tiene la certeza de que Karina Milei recibe un porcentaje de coima, ¿no puede decírselo al presidente porque el presidente lo manda a fusilar por osar ensuciar el nombre de su bendecida hermana? Entonces, discúlpenme, no tenemos un presidente. Tenemos un preadolescente caprichoso y mañoso que se cree rey y que solo quiere que le digan lo que quiere escuchar. Y si un bufón de la corte se acerca y le baila y le hace un chiste que no le gusta, ¡con los cocodrilos! Es la defensa más idiota que hemos escuchado. Luego salió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Que Martín Menem es un Menem, quien intentó desmentir el contenido de los audios de Spagnuolo. Es una monumental operación, el contenido de los audios es absolutamente falso. Pongo las manos en el fuego por Lula y Karina. Se trata de una monumental operación a 2 semanas de una de las elecciones más importantes de la Argentina en términos provinciales, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a este tipo de maniobras. Yo eso te lo compro si no hubiera aparecido un audio. No sé si hay más. ¿A vos te parece casualidad que justo un día antes de la ley de discapacidad aparezca un audio con un tema de discapacidad en una causa noble y aparezca el abogado de Cristina en el medio y rápidamente pase lo que está pasando? Te puedo comprar todo. Sí. Todo justo un día antes. El abogado de Cristina, Dalbón. Digo, si esto es, obviamente que va a aparecer un abogado de oposición haciendo la denuncia, pero te compro lo que quieras. Pero vos no podés hacer una operación si no hubieras tenido, por ejemplo, si no hubiera habido un audio, si no hubiera aparecido un personaje como Spagnuolo, que por algo lo echaron. Entonces, yo te compro la operación. Ahora, ¿y el audio? ¿Y Spagnuolo despedido? ¿Y la droguería suizo-argentina y los contratos multiplicados? A ver, respecto a los audios, yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios. Hay que esperar la justicia. Sí te puedo decir que el contenido de los audios es absolutamente falso y que pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina. Porque la verdad que se trata de una maniobra para ensuciar... Vos lo que me decís es... Lule Menem no tiene nada... A ver, recordemos el audio. Pongo las manos en el fuego, por Lule Menem y por Karina Milei. Se habla de contrataciones con un vuelto en donde estaría Lule Menem y Karina Milei como los receptores del vuelto. De esto se trata básicamente. Una barbaridad total. No se sabe si hay más audios, no se sabe si hay videos, la verdad que no sé si ustedes saben algo. Ahora, vos decís que Lule Menem no tiene nada que ver. Que Karina Milei... Pongo las manos en el fuego por Lule Menem y por Karina Milei. ¿Y Spagnuolo? Spagnuolo deberá dar las explicaciones correspondientes a la justicia. Puede ser que Spagnuolo haya sido... Pongo las manos en el fuego por Lule y Karina, dijo Martín Menem. Al Instituto del Quemado Derecho, Martín. 7 veces. 7. Antonio Laje le pregunta bien para que diga un fundamento, uno solo respecto de los audios de Spagnuolo. Martín Menem solo puede contestar adjetivos. Pongo las manos en el fuego por Lula y Karina, dice Menem. Ni un solo fundamento pudo responder.
Yo acá me anoté un par de preguntas que estaría bueno que le hagan los periodistas de La Nación Más, de los grandes medios, de A24. Si el contenido del audio es falso, ¿por qué echaron a Spagnuolo? ¿Por qué no lo bancaron? Es una operación de prensa a 2 semanas de las elecciones, dice Martín Menem. Entonces la pregunta es, ¿existe sí o no un sistema de corrupción en salud? Si existía previamente desde hace años, ¿por qué no se cortó? Porque van a ser 2 años que están en el poder. Y están en el poder con una gran popularidad. ¿Por qué mantiene el gobierno a personajes de la vieja política, como por ejemplo Daniel Scioli o Sebastián Pareja? En el FISU se quería seguir con el esquema de corrupción de Minio Grabois. ¿Cómo se construye lo nuevo con lo viejo? Porque no se entiende. Cuando Martín Menem habla de una operación previa a las elecciones, quiere decir que Alejandro Fantino es uno de los comunicadores que estuvo dentro de esa operación, porque yo le recuerdo que Alejandro Fantino es uno de los comunicadores más cercanos, más íntimos del presidente Milei. Escuchá lo que decía Fantino con Spagnuolo. Pero ojo, no te dejes usar, porque habitualmente en la política se repiten sus formas. No digo que Libertad Avanza repita lo que la vieja política repitió, pero bueno, son algunos los conocemos bastante. Algunos segundas líneas Libertad Avanza o gente que pasa por debajo del radar y define muchas cosas. Y son gente genéticamente voraz. Aristotélicamente diríamos que pertenecen a un género o a una especie voraz. Son felinos y corren rápido. Que tienen que tener cuidado, porque y más un tipo como vos sos un tipo honesto, se te nota honesto, te conozco honesto, sé de tu honestidad, y muchas veces a los honestos como vos los usan como forros y después los terminan tirando un tacho de basura, porque tené cuidado, Diego, te lo digo brutalmente, abiertamente al aire, tené cuidado, no te dejes usar. No te dejes usar, Diego. Yo estoy muy comprometido con ordenar esta cuestión. Fue lo que me pidió Javier. Me conoce, sabe cómo trabajo. Estoy en el punto que él sabía que yo iba a llegar, estoy obsesionado con resolver esto, y no me importa si me usan o no, realmente yo quiero ordenar esto, quiero ordenar esto, no importa, o sea, es un servicio que quiero prestar yo. O sea, pasa esto en provincia de Buenos Aires o puede pasar en Lule, Tucumán, en cualquier localidad, te entiendo. Hay que tener cuidado, que no pase ni en Totora, Santa Fe, ni en Lule, Tucumán. Porque vivos hay en todos lados y hay que tener muchísimo cuidado. Pero además, otra pregunta. Si todo es una operación mediática, una pregunta muy sencilla al gobierno. ¿Por qué hubo un aumento exponencial de la droguería suizo-argentina, que pasó de 3.900 millones a 108.000 millones en contratos con el Estado durante el gobierno de Javier Milei? La compañía mencionada en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo experimentó entre 2024 y 2025 un crecimiento notorio en los montos de licitaciones y contrataciones directas con organismos oficiales. Si todo es una operación mediática, ¿por qué Spagnuolo estaba escondido? ¿Por qué se escondió? ¿A qué le tenía miedo? Si todo es una opereta, ¿por qué uno de los integrantes de la Suiza Argentina intentó fugarse y otro se fugó? Pero la cosa no quedó ahí. Un socio de Martín Menem facturó más de 100 millones de pesos en Osprera. ¿Tenemos la imagen? La obra social de peones rurales e intervenida por el gobierno nacional. Es la segunda obra social más importante del país en cantidad de afiliados. La empresa contratada se llama Tech, HTECH, Innovation, Sociedad Anónima. El socio vinculado a Menem es Sergio Andrés Aguirre. La empresa se creó en abril del 2024, en julio amplió su objeto comercial, en agosto el gobierno decretó la intervención, en noviembre del año pasado facturó 47 millones de pesos. Lo curioso es que la empresa del socio de Martín Menem debutó con su primera factura en Osprera. Es la factura
0000001 y 0000002. La denuncia la tiene el juez federal Ariel Lijo. Ahí está la factura. Ahí la estás viendo. Eso también es una operación mediática. Y la cosa se pone mucho más turbia. Nosotros somos Lule y Karina. Un mensaje de WhatsApp del interventor de la obra social de los peones rurales, Osprera, Marcelo Petroni. El fiscal federal Guillermo Marijuán pide la indagatoria de Julio Cordero, secretario de Trabajo. El diputado de La Libertad Avanza, Pablo Anzaloni. Todos a declarar. También habla con Sergio Aguirre, socio de Martín Menem. El fiscal Marijuán analizó el celular del Petroni. ¿Y saben qué encontró? Los mensajes. Y entre los mensajes que decían lo que vemos ahí, en ese documento. Nosotros somos Lule y Karina. Preguntas sin respuestas. Cuando el fanatismo te mata. ¿Qué mierda el fanatismo? Estas cosas pasan porque los votantes, ustedes, lo permiten. Cuando el presidente Milei estaba por ganar las elecciones, el periodista Eduardo Feynman le preguntó a Javier Milei si iba a poner a su hermana en el gobierno y Milei lo negó rotundamente. Eso es nepotismo. Si usted fuera presidente del 23, ¿qué rol tendría su hermana? El que ella quiera, porque en el fondo, digamos, o sea, ella en general es, digamos, yo creo que jugaría el rol de primera dama. No de jefe de gabinete, No. ni de secretaria general de la presidencia, no. No. Impresionante, impresionante. ¿Por qué? No, digo, yo sé que usted se recuesta en su hermana. Yo hace mucho que veo eso, que usted se recuesta en su hermana de una manera impresionante. No hay persona en el planeta que usted confíe más que en ella. Ella es la persona en la que más confío en el planeta, literalmente. Entonces, pero no tiene por qué tener un rol así, digamos, estrictamente formal. Okay. Digo, de hecho, uno de los chistes que nos hacemos es que yo hice todo esto para que ella sea primera dama. ¿Qué fue lo que pasó? Simple. Javier Milei te mintió. Y las mentiras terminan mal. Siempre toda mentira termina como el culo, termina mal. Vos mentís, hasta que en un momento es imposible seguir bancando tanta mentira. Porque lo mismo hizo con el Toto Caputo, que pasó de ser el peor economista, un bruto, al brillante Toto. Lo mismo hizo con Bullrich, que pasó de ser montonera asesina de bebés a la mejor ministra. Lo mismo hizo con los larretistas, que los defenestró y ahora están todos en el gobierno. Lo mismo hizo con los kirchneristas, a los cuales dice aborrecer, pero los mete o acepta que entren en las listas de La Libertad Avanza. Remarcar todo esto no nos hace cuca. Cuca son aquellos que meten cucas en las listas y hacen listas cucas. Esto es información. Es la realidad. Otra pregunta más que tengo. Si todo fue mentira, si Karina Milei es inocente, si los Menem son inocentes, ¿por qué no salen a hablar y a despegarse y a desmentir esto? Lo único que hacen es hacer lo mismo que el kirchnerismo. Atacar para desviar la atención. Es una opereta de Clarín, es una opereta de Infobae, es una opereta kirchnerista. Son operadores. Aquel es drogadicto, aquel es puto, aquel es esto, aquel es lo otro. No importa lo que es aquel. Sí, aquel es drogadicto, aquel es puto, aquel es todo. Ahora, ¿por qué no me desmentís la información? El gobierno todavía no se enteró que no estamos en el 2013 ni en el 2014. La mayoría de la sociedad se hartó del fanatismo político y del choreo. Una gran parte de la sociedad no tolera más el choreo en el Estado. Mira, Jorge Fernández Díaz, prestigioso escritor y periodista, escribió este domingo en La Nación
la polarización nos ha vuelto imbéciles. Y ahí están los argentinos defendiendo corruptos de un lado y del otro. Mientras tanto, el país estancado. Mientras tanto, la educación destruida. Mientras tanto, la industria paralizada. Si defendés más a un empleado público, a un funcionario público, a un político, que a tu patria, el problema de que tu patria esté mal, mejor dicho, el problema de que la patria esté mal es culpa tuya. O sea, si en tu orden de prioridades está primero defender un político antes que a tu patria, al problema lo tenés vos. Quiero hacer una pequeña aclaración. El kirchnerismo no puede hablar. Todos los kirchneristas tienen que cerrar el orto. Ahora los kirchneristas salen a rajarse las vestiduras queriendo dar clases de ética y de moral. Los mismos que robaron con el tren bala, los del asesinato a Nisman, los de la tragedia de Once, los de los bolsos de López, los que militaron a Capitanich, los que militaron a Urribarri, los que defendían a Lázaro Báez, los que bancaban a los chorros de Julio De Vido y Ricardo Jaime, los que bancaban a Alberto Fernández, los que militaban por el sorete de Massa. Los kirchneristas son los menos indicados en señalar al gobierno de Milei. Al gobierno de Milei lo puede putear el laburante de a pie. El kirchnerista promedio tiene que cerrar el culo. Porque el kirchnerismo fue el peor genocidio económico, social y cultural que le pasó a nuestra patria. Hicieron de nuestra nación una villa miseria infectada de la triple frontera. Así que ustedes cierren el orto. Ustedes acá no tienen vela. Y otro mensaje a los fanáticos mileístas. Cuando se dejen de hacer la paja en Twitter, pueden empezar a ir a golpearle la puerta a los kirchneristas y abrazarse, porque son iguales. Los fanáticos mileístas y los kirchneristas son iguales. Fanáticos, brutos, violentos, demagogos, populistas, defienden delincuentes como Lisandro Almirón, candidato a gobernador en Corrientes, que ¿de dónde viene? ¿De la UCD? ¿De la derecha? ¿De dónde? ¿Del liberalismo? No, viene del ultraquillerismo y metió a toda su familia en el Estado. Defienden al Nene Vera en provincia de Buenos Aires, ex kirchnerista denunciado por vender mercadería podrida a los colegios en la provincia de Buenos Aires. Defienden a Sebastián Pareja, un kirchnerista mafioso que ahora habla de libertad. Defienden a Scioli, un sorete kirchnerista responsable de la inundación y los muertos de la ciudad de La Plata porque se afanó la guita de la obra pública. Los fanáticos mileístas, te lo voy a decir más suave para que después no se enojen. Los fanáticos mileístas se convirtieron en la mierda que juraron destruir. Porque jamás un argentino bien nacido defendería a un Scioli, a un Menem, porque esta gente, estos apellidos, son parte del problema. Ahí lo veía a Martín Menem llorando, cual víctima, diciendo: siempre nos pegan con el apellido. Permanente y con los Menem. Yo siento que tiene un embarazo psicológico con los Menem. ¿Es lo que siento? Un apellido permanente y con los Menem. Yo siento que tiene un embarazo psicológico con los Menem. ¿Es lo que siento? Un apellido. Quizás se olvidó, Martín, no se acuerda, vamos a refrescarle un poco la memoria. Martín, el gobierno de tu pariente, de Carlos Saúl Menem, fue estructuralmente corrupto. Qué poca memoria que tienen los Menem para recordar lo que hicieron los Menem, ¿eh? O te olvidás, por ejemplo, del caso IBM Banco Nación, de la voladura en Río Tercero, enriquecimiento de María Julia Alzogaray, la causa de contrabando de armas a Ecuador y Croacia, Tandanor, la leche de Vico, la causa Siemens, el caso Chabrán, el caso Cabeza, la destrucción de nuestras Fuerzas Armadas, la pista de Anillaco, la aduana paralela, ni hablemos de los muertos que hubo en la época del menemismo, desde periodistas, empresarios, militares, asesinados por una mafia.
El menemismo junto al kirchnerismo hicieron mierda el tejido social de nuestra nación. Prostituyeron y ridiculizaron la política. Hicieron mierda el sistema educativo. Corrompieron todos los organismos del Estado. Y ustedes, vos Martín, junto a Lule y hasta el último parásito Sharif Menem, que lo tienen ahí ese pendejo en la Cámara de Diputados como ñoqui y no terminó ni la secundaria, volvieron por más, no vinieron para limpiar el apellido y acomodar el país y hacer una buena gestión. A mí no me mientas, mentile a los giles que reivindican a Carlitos. A mí no. Ustedes lo saben bien. No volvieron para limpiar el apellido, volvieron para terminar el trabajo de su tío. Las que no se pudieron llevar en los 90, volvieron por la parte del botín que les faltaba. Para eso volvieron y para seguir jodiéndonos la vida a todos los argentinos. ¿Cómo era esa frase que decía? Ah, sí, una Argentina distinta. Es imposible, con los mismos de siempre. Una frase que tendrían que recordar todos los días los mileístas. ¿Y qué hacemos, Presto? Pueden empezar por no idolatrar políticos. Exigirles a todos los políticos ética y patriotismo. Esto va a cambiar el día que la dirigencia política le tenga terror a la sociedad, pero terror en serio. Pero para eso la sociedad tiene que estudiar, involucrarse y ser mejores. Y si bancás a un político y el político te cagó, no agaches la cabeza, salí y putealo, hacete oír. Por último, en las redes salieron cuentas que responden a Karina Milei a intentar operarme. Chicos, después de todo lo que me ha pasado a mí, yo me cago de risa. Todas esas boludeces que pasaron hace 3 años no van a tapar el escándalo de las coimas con K, de Karina. Yo les voy a hacer un repasito para todos los trolls de Karina Milei manejados por Sharif Menem. Si el kirchnerismo me metió preso, sí, el kirchnerismo en el año 2020 me metió preso ilegalmente por un supuesto tuit donde supuestamente amenazaba a Cristina Kirchner. El juez que llevaba la causa en Córdoba fue contundente, no hubo amenazas. Eso lo hicieron porque nosotros, durante el gobierno de Alberto Fernández, mostramos cómo la interventora de la AFI en ese momento estaba divulgando los nombres de los agentes de inteligencia. Después con otra boludez que me pegan. Sí, chicos, tengo una foto con el expresidente de facto Jorge Rafael Videla. Como también tengo una foto con el ex guerrillero Pepe Mujica. Como también tengo una foto con el ex montonero Luis Labraña. Como también tengo una foto con ex gobernadores peronistas como Jorge Busti, por ejemplo. Tengo fotos con toda la gente que entrevisté, porque para mí son archivos históricos. Les molesta, me pegan con eso y bueno, problema de ustedes. Eso no va a tapar el 3% de coima para Karina, ¿eh? Era fantástico ver mileístas defendiendo a Fabiola Yáñez. Este hijo de puta era el que hostigaba a Fabiola Yáñez, decían los mileístas. Era fantástico, fantástico. Era lo que me faltaba escuchar y ver. Sí, Fabiola Yáñez me llevó a juicio. Sí. Y le ganamos el juicio. Y demostramos que ella cobraba guita de la Fundación Banco Nación. Defendiendo a Fabiola Yáñez, lo que le faltaba. Bueno, defienden a los Menem y a Scioli, y al Nene Vera, y a Sebastián Pareja, y a Almirón, está fantástico. Es más, capaz que dentro de 2 años Fabiola Yáñez puede ser candidata a ustedes. Como no, se la pasan poniendo gatos en las listas, uno más no le va a hacer nada. Aparte esta puede hablar de violencia de género, puede hablar un poquito más. Después, sobre la causa de los copitos y todas esas boludeces. Chicos, sí, me intentaron ligar al supuesto intento de magnicidio, el supuesto intento de magnicidio hacia Cristina y toda esa pantomima, que fue orquestado, según mis fuentes, por un sector de inteligencia. Pero yo no me escondí como hizo Karina Milei. Cuando a mí me acusaron de algo, me presenté ante la justicia, llevé mi celular y la mismísima jueza de la causa me dijo: pero esto, Felipe, usted acá no tiene nada que ver. ¿En serio? ¿En serio? Pensé que eran más inteligentes. Van a durar poco en el gobierno si esa es su defensa, ¿eh? O esos son los ataques mediáticos que logran. Chicos, en lugar de intentar atacarme con boludeces, pídanle respuestas a sus representantes, explicaciones.
Por ejemplo, Sandra me hizo una jugada y después se hace la pelotuda. En los nuevos audios de Spagnuolo, en este caso menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. No, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, viste, medio, me dejó puesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella fue y habló con Javier, me dejó puesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. En lugar de atacarme a mí, a otros periodistas, a otros comunicadores, vi que lo estaban atacando y acusando a Ramiro Marra. Marra se fue de la política. Es toda de ustedes estas, chicos. Vi que la estaban acusando a Marcela Pagano. Están haciendo una ensalada de acusaciones porque no pueden pedirles explicaciones a sus referentes. No le pueden pedir explicaciones a Karina Milei. En lugar de andar acusando, ¿por qué no le preguntan a Petri por qué firmó contratos millonarios con el laboratorio de las coimas? El ministro de Defensa firmó contratos de 25.000 millones cada 6 meses por orden de Karina. Hay una hemorragia que no para, dicen desde el ejército. El ministro de Defensa habría firmado contratos millonarios de 25.000 millones cada 6 meses de IOSFA, la obra social de los militares, con la droguería suizo-argentina. Según fuentes, la orden de la firma de esos contratos fue de Karina Milei, lo que complicaría más aún a la secretaria general de la presidencia. Cabe destacar que IOSFA está destruida. Hay una hemorragia que no para, un agujero negro que nadie sabe a dónde va la plata, pero que solo aumenta el déficit de la obra social. Evidentemente están saliendo a la luz, dicen desde adentro de IOSFA. Hoy nuestras Fuerzas Armadas no tienen cobertura médica, ¿eh? Más tarde que temprano la verdad va a salir a la luz y el gobierno a esto lo está manejando pésimamente. Ahora, más allá de los resultados electorales, con esto algo se rompió en la relación entre el presidente, su hermana y la sociedad. Algo se rompió para siempre con esto. Y no es culpa de la sociedad. Es culpa de los Milei. Como dice esa vieja frase de Nicolás Maquiavelo, el primer método para evaluar la inteligencia de un líder es observar a los hombres que lo rodean.